cómo ha evolucionado, cómo se ha comportado este fenómeno, esta enfermedad. Vamos a consultarle el tema al doctor Alejandro González Mares, es infectólogo, pediatra y está con nosotros para conversar precisamente de este tema esta mañana. Doctor, muy buenos días. Espero que esté muy bien, doctor González Mares. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, doctor. ¿Cómo ha observado, qué nos puede decir hasta de lo que se ha observado en estos últimos días, de la evolución de esta enfermedad, de la contención de esta enfermedad? ¿Cómo cree que estamos? Bueno, en este momento que todavía estamos en un punto álgido de la infección, porque es una infección altamente transmisible y es una infección que es mucho más difícil de evitar el contagio que otras que ya conocíamos como muy infecciosas, como el caso del COVID o de la influenza. Sí. Sarampión es mucho más contagioso porque además no solamente se transmite por las partículas o gotitas de saliva que se encuentran suspendidas en el ambiente y que podamos respirar estas gotitas, como era el caso de COVID, sino que también hasta por 2 horas después de que una persona tose o estornuda en una superficie, se puede quedar ahí el virus. Y entonces si yo paso y toco esa superficie, un teclado, una computadora, una taza, cualquier otro utensilio de trabajo, y luego me llevo las manos sin habérmelas lavado, me las llevo a los ojos, a la nariz o a la boca, ese es un mecanismo también de transmisión. Hay que decir que a diferencia del coronavirus, en el caso de sarampión, mucha gente sí estamos vacunados contra sarampión. Y entonces no va a tener un impacto tan severo como lo tuvo inicialmente la pandemia de COVID-19, donde nadie en el mundo teníamos información previa en nuestro sistema inmunológico, ni por vacunas porque no existían, ni por infecciones previas de ese tipo de coronavirus porque no existía. Entonces por eso COVID se dispersó muy rápidamente, porque encontró un mercado de posibilidades para prácticamente cada persona. Éramos un nicho nuevo y una posibilidad de infectarnos. Sin embargo, en sarampión sí hay mucha gente vacunada, sí hay mucha gente o que tuvo incluso sarampión, como son las personas que tienen en este momento unos 65 años o más, muchos de ellos casi con seguridad les dio sarampión de niños, pero esta es una enfermedad que no vuelve a dar 2 veces. Por eso el impacto sin duda va a ser mucho menor. Pero ahorita seguimos todavía con que tenemos aproximadamente 1/3 de la población nacional que nunca se ha expuesto a vacunas o que por lo menos no tuvo el esquema de vacunación completo. Y entonces esas son las personas vulnerables y las que podrían enfermar de sarampión. Que son 1/3 de la población mexicana. Estamos hablando de 40 millones, doctor. Sí, prácticamente es 1/3 porque se estima que la tasa o la cobertura de vacunación en los últimos años bajó aproximadamente a un 66%. Sin embargo, como te digo, esto es de la población vulnerable, no es 1/3 de la población mexicana, no estamos hablando de 40. Correcto. Población vulnerable que podrían ser jóvenes de entre 18 a 50 años, que son las que podrían no tener el esquema completo, y aquellos niños menores de 18 años que de las 3 vacunas que deberían tener ya para esa edad, solamente se aplicaron 2, 1 o ninguna. Sí, menores de 49, y estos niños son los segmentos pues que son los vulnerables, y de estos segmentos un tercio estaría pues no tendría el esquema completo y por lo tanto en riesgo. Y se me hace muy interesante a mí que esta perspectiva que tiene al explicarnos, compararlo con el COVID, ¿verdad? Y nosotros nos ayuda a dimensionar
cómo está el sarampión y también tener los escenarios, ¿no?, de lo que podría pasar. Nos llama mucho la atención esto que nos dice que es más contagioso inclusive el sarampión que el COVID, pero que de igual manera las medidas preventivas que aprendimos con el COVID, ¿verdad?, nos ayudaron, el lavado constante de manos, por ejemplo, ¿verdad?, y otras medidas. Y voy a la pregunta también directa, doctor, ¿qué tan conveniente es usar el cubrebocas o qué tan prudente podría ser recomendar en escuelas o en centros de trabajo utilizar el cubrebocas, que hay pues tremendos mitos, ¿no? Y también muy fuerte lo estigmatizado que está, que es lo asocian con que estamos en una alerta y muchos pues no quieren verse en una alerta, doctor. Bien. No sé cómo la Muchas de las medidas que adoptamos en COVID, a final de cuentas, no iban a ser útiles, ¿verdad? Sí. Como aquellas medidas de, pues, utilizar luz infrarroja, el utilizar tapetes con cloro. Esas son medidas que no funcionan ni para COVID ni para ese virus. Sí. Sin embargo, el lavado frecuente de manos, los tres pilares importantes en COVID, ¿cuáles fueron? Por un lado, el uso masivo de cubrebocas, la aplicación masiva de las vacunas, que tenemos nosotros una era prevacunal y postvacunal en coronavirus, y evitar o hacer distanciamiento social en la medida de lo posible. Sí. En este caso de coronavirus, el distanciamiento social no necesariamente va a ser necesario, perdón la redundancia, pero no va a ser necesario el cerrar escuelas, bancos, iglesias, supermercados o limitar la circulación. Sin embargo, cuando se identifiquen casos probables de sarampión, estos deben ser notificados a los organismos institucionales para, si pueden ser confirmados, ahí sí hacer un seguimiento de casos de contactos epidemiológicos. Es decir, si un joven de secundaria de 13 años comienza con un cuadro de sarampión, pues prácticamente toda esa secundaria debe estar en alerta sobre casos probables que ya pueden estar contagiados y que pueden estar en incubación. ¿Y quiénes estarían exentos o libres de este riesgo? Pues todos aquellos que ya cumpliendo 12 años tuvieron las 3 vacunas contra sarampión, que se aplican para un joven de esta edad, se le tuvo que haber aplicado al año, a los 6 y a los 12 años. Para los niños que fueron nacidos a partir del 1 de enero del 2022, las dosis se aplican al año y a los 18 meses de vida, en lugar de esperarnos hasta los 6 años, y luego otra vez, cuando cumplan 12, les va a tocar el refuerzo. Muchas personas han estado preguntando sobre qué hacer si sus niños sí tienen el esquema completo de vacunación, porque tienen, por ejemplo, ahorita 7 años y sí tienen las 2 dosis que les corresponden para esa edad. Esos niños no estarían en riesgo de padecer sarampión. A esos niños no les urge la vacuna. La llamada dosis cero, la invitación para que se vacune tempranamente un niño, son para aquellos niños de entre 6 meses y 12 meses de vida que no han recibido ni una sola dosis de sarampión, de la vacuna de sarampión, que la deben recibir ya en este momento, y cuando cumplan 12 meses, aplicarse la dosis que les corresponde de los 12 meses y de los 18 meses. Bien. Entonces, esta dosis que se aplicaría antes de los 12 meses, se le denomina dosis cero, porque sí cuenta, sí robustece el sistema inmunitario. Sin embargo, esta es una dosis adelantada y se debe complementar con las dosis que les corresponden por edad. Fuera de esta edad, si un niño ya tiene 2 años y medio o 5 años, y bueno, para el caso en el cambio del esquema de vacunación, para los que tienen 4 años en este momento y que sí tienen ya 2 dosis de vacuna,
esos niños están bien protegidos y no hay que tener una mayor preocupación por ellos. Hay que preocuparnos por aquellos niños que en su esquema de vacunación no aparezcan las vacunas que les corresponden, o que alguien sí deliberadamente decidió no vacunarlos por el motivo que sea. Pero yo personalmente he estado viendo mucha gente que está muy preocupada y me dice, no puse las vacunas por el motivo que sea, pero al no haberles puesto las vacunas, pues este es un buen momento para actualizar el esquema de vacunación, principalmente para esta vacuna que actualmente ya se encuentra disponible en muchos centros de salud, en unidades del Seguro Social, en el ISSSTE, y que se está vacunando incluso a personas que no son derechohabientes a servicios, simplemente con acercarse a buscar la vacuna. Bien. 9,000, doctor González Mares, dicen las autoridades federales, las autoridades de salud esta mañana que son 9,488 contagios, 9,487 contagios acumulados, confirmados desde el primero en 2025 en el estado de Chihuahua. ¿Cómo ve la cantidad? Parece que se ha contenido, ¿no? en los últimos días. Sí, claro. Definitivamente, una vez que se comenzó la vacunación masiva, este es el inicio del fin, como lo he expresado a algunos compañeros, porque mientras más robustezamos el sistema inmunitario de la población general, mientras más alcancemos cifras más altas de cobertura vacunal, entonces vamos a cortar la cadena de transmisión, porque ahorita, por ejemplo, todo servidor de servicios de salud, médico, enfermero, paramédico, bombero, que esté vacunado, aunque tengamos contacto estrecho con una persona infectada por sarampión, va a ser muy difícil, por no decir imposible, pero pues prácticamente es imposible, que nosotros nos enfermemos y que también llevemos el sarampión a casa. Entonces, esa es una forma de que nosotros ahí cortamos esa cadena de transmisión, teniendo contacto estrecho, directo y diario con personas infectadas. Entonces, sí es bien importante que todas las personas que todavía sientan alguna duda sobre si les dio sarampión y no encuentran su cartilla de vacunación, porque quizá tienen 35 años, dejaron ya el núcleo familiar, se casaron, quién sabe dónde quedaron las cartillas, acérquense a vacunar. Es bien importante, es una vacuna de mínimos efectos secundarios adversos, puede dar fiebre en un porcentaje muy pequeño de personas y sí puede dar otros síntomas relacionados a otras vacunas, como dolor en el sitio de la aplicación, enrojecimiento del brazo, etcétera. Pero padecer sarampión, esto sí es una enfermedad potencialmente mortal, porque hay personas que han fallecido por sarampión, ya sea por encefalitis, por neumonía, o bien porque sarampión genera algo que se llama amnesia inmunológica, que significa que si yo en este momento traigo una infección que está dormida en mi cuerpo, como un herpes, como una tuberculosis o una hepatitis B, después de sarampión, inmediatamente en 1 o 2 semanas me va a surgir una tuberculosis severa o una hepatitis B severa o un herpes. Insisto, si ya tenía yo esas infecciones en mi cuerpo y estaban latentes, o sea, dormidas, ahí es cuando me puedo infectar. Por eso es bien importante evitar el sarampión, porque sí es una enfermedad desastrosa. Bien. Doctor González Mares, como siempre, muchas gracias por esta participación, por permitirnos platicar con usted. Muy amable. Sí. Muchas Un gracias. abrazo. Igualmente, gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Bye. Son las 7:55. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Un corte rápido, porque la noticia sigue en movimiento. Estás en Expreso 24/7.